un abuso o una dependencia, sea a una sustancia o sea también a alguna conducta de estas. Por ejemplo, les menciono la ludopatía, pero hoy es válido también como las ciberadicciones, que son las adicciones en Internet. En esta me consultaron por un chico que está conectándose 14 horas diarias a un juego, tomando energizantes para no dormir, entonces va sumando problemáticas Y eso es muy difícil relacionadas de con todo controlar eso. porque es que hay las sustancias que están prohibidas o las actividades que de pronto no sean socialmente o Aceptadas. legalmente aceptadas ni permitidas, pues vaya que posiblemente puedan tener un control o una detección más fácil, pero un juego, pues ¿cuántos papás no le dan juegos de video a los hijos para que se entretengan? ¿Sí o Claro. no? Y ellos mismos son los que promocionan, ve, salió este juego, muchos papás que también son Que jugadores. los juegan, Es claro. correcto, exactamente. Entonces lo más importante es, como un primer mensaje es, empezar a identificar o a determinar conductas de riesgo, sea en los padres, o sea en la familia, o sea en los chicos, o en los amigos, o en el entorno en el cual se están moviendo, sea con el juego, sea con bebidas energizantes, sea con alguna otra sustancias legal, por ejemplo, como el licor o el cigarrillo, como la misma narguila, o cualquiera de las otras sustancias ilegales, sobre todo para establecer si hay una conducta de riesgo o no, y que esa conducta de riesgo pueda identificarse y mirar la alternativa de desarrollar factores protectores o conductas protectoras que puedan neutralizar esto que está apareciendo. En algún momento hablaba con un psiquiatra y él me mencionaba una cifra tan alta como el 93% de la población que está en contacto con sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol y el cigarrillo. Pero él decía, mucha parte de la sociedad entra en contacto con ese tipo de sustancias diariamente. ¿Cómo hace uno para detectar cuándo fue de pronto un contacto social que no tiene riesgo y cuando ya ese comportamiento representa algo dañino para ese individuo y para la sociedad? Sí, definitivamente nosotros tenemos que identificar que estamos en una sociedad de consumo y que nos invitan a consumir productos, modas, en fin, pero también nos invitan a consumir sustancias psicoactivas. Y lo de psicoactivos que mencionaba ese psiquiatra, pues él debe sumar ahí también los medicamentos psiquiátricos y los medicamentos para tranquilizarse, para dormir. Entonces, claro, esas sustancias causan alguna alteración en el sistema nervioso. Entonces, de alguna manera, son psicoactivas. Entonces, por eso las personas, hay unos que lo necesitan para estar tranquilos, otros para dormir. Entonces, se van metiendo en cualquiera de esas conductas de consumo que los pueden llevar a esas situaciones de riesgo. Entonces, es identificar eso. O sea, si yo estoy necesitando una pastillita para dormirme y me la autorreceteo, me la formulo un vecino, alguna que relaje o que quite la ansiedad, pues va a causar algún cambio en este nivel normal. Doctor, hablemos de cifras. Sé que esta mañana estuvo justamente en el lanzamiento del plan de prevención de drogas a nivel metropolitano y allí se revelaron cifras importantes, hábitos también de consumo de los jóvenes hoy en día, que se destaca de importante de lo que se habló esta mañana. Sí, por ejemplo, se enfatizaba de nuevo que hay una relación muy constante y muy frecuente con el licor, por ejemplo, y hablaban de contacto con el licor del 80% de los jóvenes, o sea que por lo menos el 80% han tenido contacto con el licor. Y algo que hablábamos ahora antes de comenzar el programa es, hay como momentos y espacios, y cuando preguntabas ahorita lo de cuándo no se hacen daño y cuándo se dan consumos sociales, yo creo que nosotros debemos ir hablando es de estos elementos. O sea, si vamos a ser una sociedad consumidora o si somos una sociedad consumidora, pues mirar cuáles son los momentos. Hay algo que está demostrado científicamente, el cerebro de cualquier ser humano no se madura antes de los 20 o 25 años. Entonces lo ideal es no entrar en contacto con estas sustancias antes de ello. Eso me parece muy importante que lo mencione, doctor, porque hay un discurso muy común en los padres de familia y es que dicen, yo prefiero que mi hijo se los tome conmigo que está al lado y que yo sé que está bien a que vaya a tomárselos por allá por fuera. Esa conducta también de pronto acceder, permitir el consumo de licor, así sea en una situación familiar, así sea controlada, no debería ser adecuado. Por eso le digo, es que ante la presión del medio,
Entonces hay adultos, hay papás y mamás que dicen, ay, pero ¿cómo no en la fiesta de 15 no voy a ofrecer yo? Pero es por la presión del medio. Sí. Entonces eso empieza a ser común, más no es normal. Lo normal es que ninguno de los jóvenes estuviera en contacto con el licor para que no se afecte su maduración cerebral, que sobre todo las últimas funciones que se maduran es la capacidad de decisión, la de concentración, planificación y memoria. Entonces esto se va a retrasar en el que empiece a fumar cigarrillo, en el que empiece a fumar marihuana, en el que empiece a beber a esas edades tan tempranas. Doctor, en cuanto a drogas, ¿cuáles son las drogas más usadas en nuestro medio Bueno, por los jóvenes? Por ejemplo, hoy en la presentación del Plan de Prevención Metropolitano, mencionaban lo que les decía del consumo de licor un 80%, que dentro de las ilegales la marihuana ha llegado a unas cifras de 20% de consumo. El LSD, que es uno que llaman el papelito, ha ido aumentando de manera importante, que no aparecía ni siquiera en las estadísticas. Entonces a los jóvenes hoy en día en determinados espacios y en ciertas circunstancias se los están ofreciendo con unos mensajes o unos mitos de que, por ejemplo, que no causa adicción. Y eso no es cierto, porque esas sustancias son sustancias que son alucinógenas, causan cambios y cada reacción en cada persona y en cada joven o en cada adolescente es diferente. Entonces no pueden garantizar ningún tipo de reacción, de que no le va a pasar nada o que ese muchacho o esa persona, ese efecto le va a encantar o le va a gustar y va a ir a buscar de nuevo ese tipo de sensaciones. Esas narguilas, ¿cierto? Esas pipas, así que incluso en muchos bares o restaurantes, sitios pues como de las zonas turísticas, tienen así a plena luz del día como atractivo incluso de muchos bares. ¿Eso es adictivo? ¿Qué es lo que...? ¿Eso fuman? Sí, es eso lo fumado? fuman, eso es fumado, eso es tabaco vaporizado, o sea, se vaporiza porque va un tabaco en la parte superior con un carboncito que lo quema y con las esencias. Pero se requiere el tabaco para que la esencia pueda quemarse. Entonces es lo primero que quiero decir, que es que cuando consumen narguila o fuman narguila creen que no están fumando tabaco, pero eso no es cierto. Los muchachos creen que es solo esencias. ¿Qué pasó? Es que la ley antitabaco en Colombia fue muy buena, muy fuerte, pero eso quedó por fuera. Entonces eso no quedó reglamentado absolutamente. Por eso algunos negocios, algunos sitios la ofrecen como un plus, como algo agregado, pero fue porque no quedó regulado. Entonces la gente cree que no tiene ningún riesgo de... Pero eso causa en el Congreso adicción. la próxima Puede dar reforma. cáncer de pulmón, por ejemplo. Claro, claro, es que tiene, mire, tiene un tabaco especial, entonces tiene los mismos riesgos del cigarrillo. Incluso se ha hablado de que una hora de narguila equivale a 100 a 200, a 100 a 200 fumadas, o sea, de Pitazos, 10 o como 20 cigarrillos. Doctor, Pero ¿a espere. dónde acudir si tenemos un joven en la casa que detectamos que está tomando alcohol, que está fumando o está utilizando algún tipo de droga? ¿Qué tipo de ayuda podemos buscar? Pues vea, hay muchas ayudas. Hoy en día en muchos de los colegios y en las universidades, por ejemplo, hoy hablaban de que el plan metropolitano se van a unir 10 municipios de área metropolitana y varias universidades para desarrollar acciones conjuntas. Entonces, en los colegios, por ejemplo, acercarse hacia los psicoorientadores o psicólogos de los colegios para mirar esa primera ayuda, el mirar ahí la línea amiga de atención en drogas del departamento que puede dar información y orientación. O los papás o las mamás, pues acudir a los profesionales expertos especializados en cómo orientarlos, porque no todo el muchacho que pruebe sustancia una vez o que se emborrache un fin de semana va a necesitar internarse, por ejemplo, en un centro de rehabilitación, pero sí va a haber importancia de detectar, de diagnosticar en qué situación está para ver cómo lo podemos orientar. Doctor, pues muchísimas gracias, como siempre su presencia es muy importante para nosotros y con seguridad vamos a seguir manejando este tema que es bien importante para nuestra sociedad en el programa, así que como siempre, esta es su casa. Muchas gracias, muy amables. Yo me quedé preocupado con el tema de la maduración cerebral, porque es que si no madura hasta los 25 y luego ya después como que muy joven se empieza a reblandecer. En realidad tenemos como muy poquito tiempo de cerebro, ¿no? De maduración cerebral. Así que viendo bien las aprovechémoslo. cosas, hay que, sí, Estamos que en una puede buena que edad. aproveche. Sí. Gracias, doctor, por estar con nosotros. A ustedes muy amables. ¿Cómo les